este vídeo vamos a ver una utilidad de los diagramas de Bode en el estudio de la estabilidad. Para ello definiremos los conceptos de margen de ganancia y margen de fase. Supongamos un sistema de control en lazo cerrado donde la función de transferencia en lazo abierto es GDS. GDS puede contener la planta, el controlador e incluso el sistema de medida, con lo que tomaremos siempre realimentación unitaria. Con este diagrama sabemos que la función de transferencia en lazo cerrado es GDS partido por 1 más GDS. Ya sabemos del tema anterior que aunque el sistema en lazo abierto fuera estable, al cerrar el lazo el sistema se puede convertir en inestable. Veremos que únicamente a partir del diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto, GDS, puede deducirse si el sistema en lazo cerrado será estable o no. El criterio que vamos a ver requiere que la función de transferencia en lazo abierto no tenga ni polos ni ceros de parte real positiva. Cuando sucede esto se dice que G es un sistema de fase mínima. Para los sistemas de fase no mínima no es aplicable el criterio que vamos a ver y hay que recurrir a otros criterios más generales. Una vez trazado el diagrama de Bode del sistema en lazo abierto, de GDS, si la curva de fase no llega a tocar los menos 180 grados, se demuestra que el sistema en lazo cerrado, WDS, será asintóticamente estable. Supongamos ahora que la curva de fase toque una única vez a menos 180 grados. A la frecuencia a la que eso ocurre se le llama frecuencia de cruce de fase y notamos omega sub p, p de fase en inglés. Obviamente, g de j omega sub p es un número real negativo, ya que los números complejos de fase 180 grados o menos 180 grados, que es lo mismo, son números reales negativos. Pues bien, en este caso tenemos tres posibilidades. Si 1 más g de j de omega sub p es menor que 0, el sistema en lazo cerrado, WDS, será inestable. Si 1 más g de j omega sub p es mayor que 0, el sistema en lazo cerrado, WDS, es asintóticamente estable. En el caso límite de que 1 más g de j omega sub p sea exactamente igual a 0, el sistema en lazo cerrado será marginalmente estable. Cabe decir que lo anterior solo es aplicable a sistemas de fase mínima, es decir, sin polos ni ceros de parte real positiva, y además cuyo diagrama de Bode no corte más que una única vez al menos 180 grados. En caso contrario, el criterio anterior no es aplicable, y habría que recurrir, por ejemplo, al criterio de Nyquist que no tratamos en este vídeo. Por ejemplo, si el diagrama de Bode es como este de la figura, donde se observa que la curva de fase no llega al menos 180 grados, en este caso tiende asintóticamente a menos 180 grados sin llegar nunca a alcanzarlo, entonces puede asegurarse que el sistema en lazo cerrado será asintóticamente estable. Vamos a comprobarlo con el sistema que hemos usado para trazar este diagrama de Bode. Este es 1 partido por s cuadrado más 10s más 1. Cerramos el lazo con la función figpat g,1 y trazamos su respuesta al escalón. Y vemos una respuesta estable, es decir, que se estabiliza en un valor concreto, en este caso 0,5. Repito, el diagrama de Bode que he utilizado es el de la función de transferencia en lazo abierto, G. No obstante, la conclusión la saco de la función de transferencia en lazo cerrado, W. A partir de este otro diagrama de Bode, de un sistema G, vemos que sí que corta una vez al menos 180 grados. Vamos a ver ahora qué quiere decir sobre este diagrama
que 1 más g de j omega sub p sea positivo. Esta expresión es la misma que g de j omega sub p mayor que menos 1. Y como g de j omega sub p es un número real negativo, por construcción de omega sub p, tenemos que g de j omega sub p debe ser menos 0, algo. Por lo tanto, su módulo debe ser menor que 1. Y por lo tanto, la ganancia en dBs para esta frecuencia será negativa. Gráficamente se ve que este es el caso. Este es el cruce de fase, según la gráfica, a una frecuencia de cruce de fase de 10 elevado a 0, de 1 radian por segundo. Vemos que para esta frecuencia la ganancia en dBs es menor que 0 y por lo tanto se deduce que en ese caso el sistema en lazo cerrado es asintóticamente estable. Lo comprobamos con MATLAB. El sistema que he utilizado para trazar el diagrama de Bode es este y vemos que la respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado, usando feedback g,1, también es asintóticamente estable. Otro ejemplo. Ahora veremos que se verifica que 1 más g de j omega sub p es menor que 0. Esto es equivalente a que g de j omega sub p sea menor que menos 1. Por lo tanto, su módulo será mayor que 1. O que la ganancia en dBs a esa frecuencia debe ser positiva. Gráficamente, este es el cruce de fase y vemos que para esta frecuencia de cruce de fase la ganancia en dBs es positiva, está por encima de 0 dBs. Esto es señal de que el sistema en lazo cerrado será inestable. Lo comprobamos con MATLAB, el sistema que hemos usado es este y vemos que la respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado es inestable. El último caso, veremos qué significa que 1 más g de j omega sub p sea exactamente igual a 0. Esto es lo mismo que el módulo de g de j omega sub p sea exactamente igual a 1. O sea que la ganancia en dBs a la frecuencia de cruce de fase es exactamente 0 dBs. Esto es lo que ocurre exactamente en este diagrama de Bode. Por lo tanto, deducimos que el sistema en lazo cerrado será marginalmente estable. Comprobamos con MATLAB y efectivamente la respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado es marginalmente estable, como se observa en esta figura. Vuelvo a recalcar, se usa el diagrama de la función de transferencia en lazo abierto, pero las conclusiones se hacen sobre la función de transferencia en lazo cerrado. El único criterio de estabilidad que teníamos hasta ahora, que vimos en el tema anterior, era el criterio de Routh. Este se aplicaba directamente sobre la función de transferencia en lazo cerrado. En cambio aquí, para sacar conclusiones de cómo se comporta el sistema en lazo cerrado, usamos el diagrama de Bode en lazo abierto. Volvemos a recordar que se llama cruce de fase la intersección de la curva de fase con el menos 180 grados. En la función de transferencia en lazo abierto. A la frecuencia a la que eso ocurre se le llama frecuencia de cruce de fase. Pues bien, se llama margen de ganancia a la ganancia en dBs, cambiada de signo, a la frecuencia de cruce de fase. El signo de este margen determina si el sistema en lazo cerrado será estable o no. Si el margen de ganancia es positivo, es decir, si la ganancia a esta frecuencia está por debajo de 0 dBs, el sistema en lazo cerrado será asintóticamente estable. Si este margen de ganancia es 0, significa que a la frecuencia de cruce de fase la ganancia es exactamente 0 dBs. Si esto ocurre, el sistema en lazo cerrado será marginalmente estable. Y si el margen de ganancia es negativo, esto quiere decir que a la frecuencia de cruce de fase la ganancia en dBs es positiva. Entonces el sistema en lazo cerrado será inestable. Recalco que el margen de ganancia
se mide sobre la frecuencia de cruce de fase y este margen es positivo cuando la ganancia es negativa y viceversa. Quiero recalcar que no he justificado estos criterios que pueden deducirse como caso particular de un criterio más general llamado criterio de Nyquist, que no está incluido en este vídeo. Veamos un ejemplo de aplicación de este criterio. Supongamos un sistema en lazo cerrado cuya función de transferencia en lazo abierto es g de s igual a k partido por s cubo más 10s cuadrado más s, que depende de un parámetro k. Veremos el rango de valores de k para el cual el sistema en lazo cerrado, w de s igual a g de s partido por 1 más g de s, es estable. Podríamos plantear el mismo problema de otra forma. Sacamos la constante k como otro sistema aparte, sería un controlador constante, lo que se llama un controlador proporcional, que es bastante utilizado. Bien, el problema se puede plantear entonces como encontrar el valor de este controlador de forma que el sistema en lazo cerrado sea estable. Para ello consideramos el diagrama de Bode del sistema en lazo abierto. Repito, en lazo abierto, no en lazo cerrado. Y vemos que la curva de fase corta al menos 180 grados una sola vez. Veamos cómo calcular analíticamente esta frecuencia de cruce de fase. Escribimos la función de transferencia isócrona sustituyendo s por j omega. Recuerdo que j cuadrado es menos 1 y que j al cubo es menos j. La frecuencia de cruce de fase se encuentra imponiendo que la fase sea menos 180 grados. O lo que es lo mismo, que la función de transferencia isócrona a esa frecuencia sea real negativa. Como vemos que la función de transferencia isócrona es el cociente entre un real y un complejo, la condición para que el cociente sea real es que el denominador también lo sea, de modo que igualamos la parte imaginaria del denominador a 0 y la única solución compatible con ello es omega igual a 1 radián por segundo. No puede ser negativo ni tampoco puede ser 0, ya que si omega fuera igual a 0, la ganancia sería más infinito. Por lo tanto, tal y como se puede deducir del diagrama, la frecuencia de cruce de fase es 1 radián por segundo, 10 elevado a 0. Para esta frecuencia, la función de transferencia isócrona es menos 1 partido por 10, negativo y real, ya lo sabíamos. El margen de ganancia es la ganancia en dBs a esa frecuencia cambiada de signo, es decir, menos 20 por logaritmo de 1 partido por 10, es decir, más 20 dBs. Como es positiva, deducimos que el sistema en lazo cerrado será estable. Bien, no hemos usado la k, hemos usado k igual a 1. Aumentar la k hace subir la ganancia exactamente 20 logaritmo de k a cualquier frecuencia. Por lo tanto, como tengo un margen de 20 dBs, aún puedo aumentar 20 dBs la ganancia. Eso, traducido a una ganancia no en decibelios, sino ganancia absoluta, es 10 elevado a 20 partido por 20, es decir, 10. Por lo tanto, deducimos que el sistema será estable si la k es menor que 10, si está entre 0 y 10. Lo deducido también puede concluirse usando el conocido criterio de Routh, pero para ello hemos de encontrar la función de transferencia en lazo cerrado, que depende de k. Construimos la tabla de Routh y la condición de estabilidad es que los elementos de la primera columna sean positivos, es decir, que la k debe estar entre 0 y 10. Mismo resultado que con el criterio de Bode. Este criterio del margen de ganancia es equivalente al criterio de Routh, pero se deduce a partir del diagrama de Bode de la función de transferencia en lazo abierto. Hay un criterio equivalente para estos sistemas de fase mínima que estamos considerando y es buscar otro punto de cruce,
en este caso lo que se llama el cruce de ganancia. Se llama cruce de ganancia a la intersección de la curva de ganancia con 0 dB. A la frecuencia a la que ocurre este cruce se le llama frecuencia de cruce de ganancia y se nota como omega sub g, g de gain en inglés, ganancia. Pues bien, se llama margen de fase a lo que excede a menos 180 grados la fase a la frecuencia de cruce de ganancia. Es decir, PM, phase margin, es el argumento de g de j omega sub g menos 180 grados, es decir, el argumento de g de j omega sub g más 180 grados. En esta figura se muestra el cruce de ganancia y se observa que a esta frecuencia la fase está por encima de menos 180 grados. Cuando ocurre eso se dice que el margen de fase es positivo. Que el margen de fase sea positivo asegura que el sistema en lazo cerrado será asintóticamente estable. En este caso, el margen de fase es 0, ya que a la frecuencia de cruce de ganancia la fase es exactamente menos 180 grados. Aquí los cruces de ganancia y de fase coinciden. Cuando esto ocurre, el sistema en lazo cerrado será marginalmente estable. Y en este caso, a la frecuencia de cruce de ganancia, la fase está por debajo de los menos 180 grados. Cuando ocurre eso, el margen de fase es negativo y esto significa que la función de transferencia en lazo cerrado será inestable. Recalco que el margen de fase se mide siempre sobre la frecuencia de cruce de ganancia, de la misma forma que el margen de ganancia se medía sobre la frecuencia de cruce de fase. Usando MATLAB es posible trazar los diagramas de Bode con la función margin, en lugar de con la función Bode. Esto permite marcar sobre la gráfica las dos frecuencias de cruce y los dos márgenes. Por ejemplo, en este caso vemos que la frecuencia de cruce de fase es 1 radian por segundo y el margen de ganancia 20 dB. Positivo. Recuerdo que positivo significa que la ganancia a esta frecuencia está por debajo de 0 dB. Y aquí vemos la frecuencia de cruce de ganancia y el margen de fase, también positivo. Aquí positivo significa que la fase está por encima de los menos 180 grados. En los sistemas de fase mínima y con un único cruce, estos dos márgenes tendrán siempre el mismo signo y los criterios de estabilidad usando cualquiera de los dos márgenes son siempre equivalentes. Este segundo criterio, el del margen de fase, es especialmente útil para sistemas con retardo, que es lo que veremos en el vídeo siguiente.